al menos que comencemos y veamos en esta parte que son las estructuras, sistema algebraico o estructura algebraica, ¿no? Vamos a comenzar desde el inicio entonces de las estructuras algebraicas para que ustedes vayan complementando lo que ya saben sobre este tema, ¿sí? Entonces una estructura algebraica es un objeto matemático que consiste en un conjunto vacío, que eso nosotros siempre tratamos con conjunto vacío, y vamos a definir dentro de ese conjunto vacío. ¿Sí? Acá tengo un conjunto vacío, una función, ¿sí? Que nosotros acá le llamamos operación binaria, también algunos libros le llaman ley de composición interna, ¿sí? Y nosotros lo vamos a llamar operación binaria porque convenimos con esto de que todo es discreto, etcétera, etcétera. Y, y tomamos esta notación, operación binaria. Entonces, si ustedes tienen conocimiento, vieron en álgebra 1 o álgebra y geometría, o en cambio el nombre de la materia, ahí, hasta donde yo sé, le llamaban ley de composición interna. No sé si lo habrán cambiado o no, pero tomaba ese nombre. Entonces, la operación binaria nosotros definimos como una función, fíjense, definida en el conjunto que le damos, siempre le tenemos que dar el conjunto, siempre tienen que saber ustedes en qué conjunto están trabajando. De ahí nosotros tomamos dos elementos, que dice A por A, y cuando aplicamos la función, su imagen tiene que pertenecer al conjunto. Eso dice esto, ¿sí? La denotamos entonces con un asterisco. La operación binaria es el símbolo que utilizamos para la operación binaria. Y es una función entonces que yo tomo un par de elementos de ese conjunto, aplico la función y la imagen resultado de aplicar esa función tiene también que pertenecer al conjunto. Eso es lo que decimos acá. Y acá hacemos en forma simbólica, tomo un elemento del conjunto, tomo otro elemento del conjunto, cuando haga la composición de esos elementos por medio de la función que a mí me indiquen, ¿sí? El resultado de esa composición, la imagen, pertenece al mismo conjunto. Eso sería la definición de operación binaria. Acá le ponemos como ejemplo, fíjense en el conjunto de los naturales, y la operación binaria dice suma usual, es la suma que nosotros conocemos desde niño, la suma usual. Entonces, cuando dice que yo hago la composición de A compuesto con B, esa composición es la suma usual. Entonces, nosotros acá, fíjense, entonces yo defino, bueno, la operación binaria está definida el conjunto de los naturales y cuando yo haga la operación, aplica la función, la imagen también tiene que pertenecer al conjunto. Bien, entonces como es un conjunto, lo natural con muchos elementos, sí, infinito, entonces yo tomo en forma simbólica un elemento que pertenece al conjunto, tomo en forma simbólica otro elemento que pertenece al conjunto, ¿sí? Y aplico la función, en este caso que es la suma usual. Entonces A más B, no sé quién es A, pero quién es B, pero A más B tendrá un resultado y ese resultado tiene que pertenecer a los naturales. Entonces esa es la pregunta. Si A es un número natural y B es otro número natural y hago la suma, ¿me dará un otro número natural? Esa es la pregunta que hago. ¿Qué opinan? Sí, Sí, profe. profe. Otro número natural. Y sí, sí. Yo no le pone 2 más 5 porque después ustedes van y dicen, "No, usted ha hecho así en la teoría". Pues es imposible darle un ejemplo que le decirle que, bueno, esto siempre es simbólico. Si cuando ponga números no vale, tiene que ser todo simbología. Bien, este es un ejemplo de operación binaria, así como acá le ponemos varios ejemplos. En este caso, el conjunto en el que estoy trabajando son los números reales y la operación binaria es el producto usual. El producto usual, entonces, como operación binaria. Entonces, acá tienen ustedes que yo tomo, acá lo hacemos en forma simbólica, A pertenece a los reales, B pertenece a los reales, la imagen de eso, que va a ser el producto de A por B, también tiene que pertenecer a los reales. ¿Pertenece o no pertenece? ¿Qué opinan? Sí, profe. Bien, en este caso le damos el conjunto de los naturales y la operación binaria es la diferencia usual, ¿sí? La resta que conocemos nosotros, y el conjunto que trabajamos son los números naturales. Entonces, ahora si yo tomo un número natural, otro número natural, hago la diferencia, me preguntan si la diferencia pertenece a los naturales.
Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando hacíamos la resta en la primaria, qué nos decían las maestras? ¿Cómo tenía que ser A con respecto a B? Bueno, Más en primaria, grande, ¿cómo? más grande. Mayor, mayor. Sí, ¿por qué? Porque nosotros ahí comenzamos con los números naturales, estudiar en la primaria. Entonces acá, ustedes, eso tenemos que tener en cuenta, porque yo estoy con los números naturales, si A es mayor que B, esa diferencia será un número natural, pero si A es menor que B, ¿qué nos pasa acá? Esta diferencia va a ser un número negativo. Si no sabemos quién es A, quién B, pero va a ser un número negativo y no va a pertenecer a los naturales. Entonces, por eso decimos que no es una operación binaria, porque todas las imágenes tienen que pertenecer al conjunto del que el cual yo estoy trabajando. ¿Está claro ahí? ¿Está claro o no? Díganme ahora, porque si no después me van y preguntan de nuevo, Sí, etcétera. profe, quedó claro. Sí, profe. Bien, bien, bien. Pues entonces, si ustedes observan acá, nosotros estamos viendo temas que ya vimos. Y es eso, las estructuras, la estructura algebraica, entonces nosotros comenzamos desde el inicio. Bien, entonces, ahí estoy para que ustedes aprendan y siempre se fijen en qué conjunto están trabajando. Ahora estamos trabajando en qué conjunto, Los enteros. en los enteros. Estamos trabajando los enteros y se define la operación binaria diferencia usual. Si la diferencia usual, entonces yo vuelvo a hacer A pertenece a los enteros, B pertenece a los enteros, la diferencia pertenece a los enteros. Sí, profe. Sí, porque Sí, sea profe. positivo o negativa, va a pertenecer a los números enteros, cosa que no pasaba con los naturales, ¿sí? La diferencia de los naturales. Entonces acá en este conjunto es una operación binaria. Y si yo digo que el conjunto de los reales también es operación binaria, También es operación binaria, profe. también es operación binaria. Ahora estamos trabajando en los reales y definimos la operación binaria cociente usual o la división, como la conocemos nosotros. Y acá nosotros entonces decimos, yo tomo un número que pertenece a los reales, otro número que pertenece a los reales, el cociente pertenece a los reales. ¿Qué opinan? Bien, acá se los ponemos siempre, casi siempre, salvo tenemos una sola situación donde tendríamos una indeterminación. Eso es cuando B toma el valor de cero, ¿sí? Nos provoca una determinación, por lo tanto, si no nos excluyen el cero en esta operación, entonces nosotros ahí tenemos un caso donde no cumpliría, ¿sí? Entonces, si no hay exclusión, si solamente me dicen los reales y me definen esta operación, yo en esta operación necesito que sea excluido el cero, porque si no provoca una indeterminación. Entonces, si solamente le ponen este conjunto, no hay ninguna restricción, entonces no es una operación binaria. Se le dicen, a veces, algunos dicen esto, colocan esto, y eso significa que excluyen un elemento o excluyen el cero, ¿sí? Eso pasa porque si tenemos operaciones de este tipo, entonces no cumpliría la definición. ¿Estamos claros ahí? En este caso en particular, a nosotros nos dicen los reales, nada más, no nos dicen nada más, entonces no me excluyen el cero, entonces yo digo, bueno, pero si yo hago esto con el cero, es una determinación, entonces no cumplí la definición, por lo tanto no es una operación binaria con el conjunto definido así. ¿Estamos? Bien. ¿Y cómo se representan las operaciones binarias? Fíjense, entonces yo tengo el conjunto A, cuando hago el producto cartesiano de A por A, tengo los pares ordenados, en este caso donde busco los elementos para que pertenecen a la función. Fíjense, se define operación binaria, tal que la operación binaria la definimos de esta manera, que yo tomo dos elementos, el X cuando aplico la función, ellos dicen que el resultado de esa composición va a tener como resultado la primer componente, ¿sí? X compuesto con Y me da como resultado la primer componente. Esa es la función que yo estoy trabajando acá. Entonces, como yo tengo un conjunto discreto que tiene dos elementos, el elemento A y B,
Entonces, y eso a mí me da estos distintos pares ordenados. Entonces, cuando yo le aplique la función a este conjunto, esta función me da como resultado, acá lo hacemos, fíjense, me da como resultado la primer componente, acá me da como resultado la primer componente, acá me da como resultado la primer componente, y acá me da como resultado la primer componente, porque eso dice que yo estoy estudiando esa composición. Entonces, dice representación por medio de un digrafo. Entonces, ahí tienen el digrafo, ¿sí? Y por lo general nosotros utilizamos eh, la tabla de composición que le llamamos tabla de Pitágoras. Fíjense que acá pongo la operación binaria, pongo los elementos que tengo en el conjunto, el elemento A y B, el elemento A y B, y luego cada casillero para mí es la composición que estoy haciendo de esos elementos de acuerdo a lo que me den que tenga que estudiar, ¿sí? Entonces, acá se los ponemos simplemente para que vean por qué se pongo después el resultado. Entonces, yo A compuesto con A me da como resultado el primer elemento que es A compuesto con B me da como resultado el primer elemento. Sí, yo simplemente tengo que poner como resultados las imágenes resultado de esa composición. Sí, yo simplemente tengo que poner B esto, ¿sí? Se lo colocamos así para que ustedes nada más observen cómo tienen que amar esa tabla de composición. Sí, ¿dónde está? Tres sería, ¿no? Uno, ahí está. Qué mal, bueno. Entonces resulta la composición, si a mí me dan A, B, yo tendría que poner acá es A, porque es la primer componente, acá es B y acá es B. ¿Sí? Esta es la tabla que ustedes van a estudiar. Bien, esa es la tabla de composición o tabla de Pitágoras que nosotros vamos a utilizar mucho. Y vamos, ¿hasta ahí alguna duda? No, profe. Profe, Dígame. con respecto a la composición se refiere a los elementos que serían del conjunto, ¿no? Eh, eh, sí, fíjense que yo tengo acá X compuesto con Y, me da como resultado la primera eh, componente de esa composición, eso dice esto, ¿sí? Es operación binaria. Entonces yo acá, fíjese, buena pregunta en este caso que yo estoy en una tabla de composición. ¿Cómo me doy cuenta yo que esta tabla de composición es una operación binaria? Entonces ustedes tienen que observar su tabla de composición y el conjunto en el cual yo estaba trabajando era este. Sí, la operación binaria estaba definida entonces, yo decían de A por A en A. Entonces yo mi conjunto, ese era este. Entonces, y acá en el cuerpo de la tabla, estos elementos que están acá, estos son resultados de la composición. Yo apliqué la composición que ellos me decían que era X compuesto con Y, tenía que darme como resultado la primer componente X. Yo apliqué eso y me dieron estos resultados, el A, el B, el B y el B. Entonces, si nosotros a ustedes le damos una tabla de composición y le preguntamos, es esta una operación binaria? ¿Sí? ¿Qué responderíamos? Profe, ¿por qué el resultado del producto da de A por B igual a A? Porque eso es lo que yo quiero estudiar. No es un producto, esta es una operación binaria entre los dos elementos, ¿sí? Esta es la función que yo estoy estudiando. Bien. En este caso, fíjense, yo la pregunta que le estoy haciendo, yo ya le doy una tabla de composición. ¿Sí? Le doy una tabla de composición y entonces le pregunto yo, ¿es esto una operación binaria? Entonces, ustedes lo que tienen que analizar, ¿en qué conjunto estoy trabajando? Yo estoy trabajando en el conjunto AB. Entonces, cuando hice la composición de A compuesto por A, de acuerdo a lo que ellos quieren estudiar, que es esto, me da como resultado la primer componente que es A, y yo respeté eso y tengo esta tabla de composición. ¿Qué hubiera pasado si a mí me dan una tabla y si la pregunta era, ¿es esta tabla de composición una operación binaria? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Eso o no es? Sí, profe. Sí, es porque ellos dicen que ellos dicen que estos resultados, que son el resultado de la composición que yo hago por medio de la función, que son las imágenes de esa función,
todas tienen que pertenecer al conjunto A. Eso dice la definición, que tiene que pertenecer al conjunto A. Y yo acá solamente tengo A y B nada más. Pero si a mí me dan una tabla de composición donde a mí me ponen esto, por ejemplo, ¿qué diríamos? ¿Es una operación binaria? No, no hay, Sí, pues, profe. C no pertenece al conjunto. C. Porque C no pertenece al conjunto A, entonces eso no es una operación binaria, ¿sí? Esa es la manera de darnos cuenta cuando tenemos una tabla de composición para decir si eso no es una operación binaria, ¿sí? Bien, ¿está claro ahí? Entonces, esto es lo que ellos quieran estudiar, nos van a dar en este caso una tabla de composición o la expresión para que nosotros nos fijemos si es una operación binaria. Fíjense que acá, hasta ahora, les di yo todo conocido, B, A menos B, diferencia, porque es lo que nosotros estamos acostumbrados, suma, cociente, producto, diferencia, pero puede haber una función que quieran estudiar. Eh, Eso sería entonces, y además, si ustedes observan, eh, también se puede armar muchas tablas de composición de acuerdo a los elementos que nosotros tengamos, ¿no? Muchas. Bien. Las propiedades de las operaciones binarias. Entonces, presentamos las operaciones binarias, pueden ser conjuntos no discretos y conjuntos discretos. Entonces, hemos demostrado cómo podemos darnos cuenta si eso no es una operación binaria en las dos situaciones. Y ahora tenemos las propiedades de la operación binaria. Las propiedades de la operación binaria, comenzamos con la conmutatividad, que es una propiedad que ustedes conocen. Entonces, es una operación binaria definida en un conjunto que siempre es distinto de vacío, es conmutativa. Si solo si para todo par de elementos se cumple esta la definición, porque le gustan las definiciones, o esta, cualquiera de las dos está bien. ¿Sí? Que se cumple que si yo hago la composición de A compuesto con B, tiene que ser igual a B compuesto con A. Entonces, quiere decir, eso es la conmutatividad. Entonces, fíjense que acá le damos una operación binaria definida de este tipo. Si yo quiero estudiar esa operación binaria. Fíjense que acá, cuando yo hago la composición del elemento A con el elemento B, que son elementos cualquiera del conjunto, en este caso de los enteros, ellos dicen que me va a dar como resultado el primer elemento más el segundo, más el duplo del primero por el segundo. Eso dice esta operación binaria. Entonces acá dice aplicando definición para ver si es una operación binaria, la definición es esta. Fíjense en que A compuesto con B tiene que ser igual a B compuesto con A. Entonces yo hago la composición del primer término de esta igualdad, donde está acá, acá. Yo hago la composición, entonces hago esta composición A compuesto con A siguiendo la operación binaria que dice que es igual a la primera componente más la segunda componente más el duplo de la primera por la segunda. Eso me dice. Entonces, hago la composición del otro término de la igualdad, de la identidad, donde me dice ahora que la primer componente es B, la segunda componente es A, más el duplo de la primera por la segunda componente. Siempre respeto lo que me dice la operación binaria. Entonces, ahora lo que me preguntan es si esta igualdad se cumple. Entonces, nosotros tenemos que observar, ¿se cumple o no se cumple la igualdad? Sí, profe, la suma es conmutativa. Sume. Esto no es tiene razón, la suma es conmutativa. Fíjense ustedes que acá yo tengo el A, tengo el B y acá tengo el duplo de A por B. Hay gente que dice no son iguales porque ellos pretenden que tengan este mismo orden, ¿sí? Y ustedes se observan, acá tengo B más A, es lo mismo, sumar A más B que B más A, es lo mismo. Y acá tienen el producto de B por A, fíjense, nosotros sabemos que el producto es conmutativo, porque yo acá hago el producto de B por A y luego hago de 2 por B, perdón, y luego por A. Y ese resultado va a ser igual a hacer el 2 primero por A y luego por B, ¿sí? No es que nosotros pretendamos que acá le aparezca a usted de A más B más 2 por A por B. No, tenemos que ver si los elementos son idénticos, ¿sí? Si sus resultados son idénticos. Entonces, Profe, dígame, es conmutativa. Sí, señor. el ejemplo anterior que vimos cumpliría con la propiedad de conmutatividad. Bueno, hay que analizarlo. ¿Esto está claro entonces? Esto es cuando tenemos forma simbólica.
Bien, el compañero ahora pregunta sobre la tabla de composición. Fíjense que para la tabla de composición, entonces, ustedes tienen que, estos que están acá, estos que están sobre su diagonal principal, esos, bueno, yo hago A compuesto con A es igual a compuesto con A. Esa sería la diagonal principal. Sí, profe. Y sí, sí, le estoy diciendo esto. Fíjense que yo hago A compuesto con A, ¿qué me da? De acuerdo a como ellos tenían su composición, dice la primer componente, tiene que ser igual a A compuesto con A, entonces acá se cumple, ¿sí? Luego tenemos este, A compuesto con B, A compuesto con, ay, perdón, A compuesto con B y B compuesto con A, definición de conmutatividad simplemente, ¿no? Entonces A compuesto con B, ¿qué me da? Me da A, y B compuesto con A, ¿qué me da? De acuerdo a como ellos tienen, me da B. B. ¿Sí? Entonces eso gráficamente acá, fíjense en cómo tendría que ser con respecto a la diagonal principal, para que sea conmutativo, Métrico. Simétrico. simétrico, ¿sí? Y acá como está la propiedad, fíjense, no da, ¿sí? Dice que es igual al resultado de la primer componente que es B y acá la primer componente que es A, entonces esto no es conmutativo. ¿Estamos? Bien. Entonces acá ya hemos visto eso y acá tenemos un ejemplo también de una tabla de composición, que es un conjunto discreto que nos interesa a nosotros. Acá tenemos el conjunto S con los elementos AB, y el conjunto parte de S. Fíjense, acá está el conjunto parte de S, y la operación es la intersección de conjuntos. Entonces yo acá le pongo cuál es la operación, la intersección de conjuntos. Tengo los conjuntos, los coloco, el vacío, el conjunto A, el conjunto B, y el S es el conjunto AB. Y acá voy armando la tabla de acuerdo a la operación, que es la intersección. Entonces el vacío, todo resultado vacío, tanto en su fila, en su columna, el A se intersecta con el A, me da como resultado el mismo conjunto. Si hago la intersección del conjunto A con el conjunto B, me da vacío. Sí, acá si hago la intersección del conjunto A con el conjunto este, que acá este es el conjunto AB, me da el conjunto A. Bueno, y así hacemos nuestra tabla de composición de partes de ese con la operación intersección de conjunto. Tengo ya mi tabla de composición. Entonces ahora, si me preguntan, ¿es una operación binaria? ¿Qué contestamos? Sí, porque todos los resultados están dentro del conjunto. Exacto. Y ahora sí me preguntan si es conmutativo. También, También, profe. profe. Es Si no, esta es la diagonal principal, fíjense, acá me da BB, acá me da y es conmutativo, sí. Pues, recuerden que la intersección conjunta es algo que nosotros estudiamos ya. Bien, acá dice si una tabla de composición es simétrica respecto a la diagonal principal, la operación es conmutativa. Ahí tenemos una ayuda ya, pero hay que hacer la tabla de composición, ¿sí? O nos la dan, mejor todavía, o si no hay que hacerla. Bien, está claro entonces la conmutatividad. Vamos a ver otra propiedad que también conocemos, que es la asociatividad. Entonces, la asociatividad es una operación binaria definida en un conjunto distinto vacío, es asociativa si para toda terna de los elementos de A se cumple que cuando yo haga la composición de B compuesto con C y luego hago la composición con A, tiene que ser lo mismo, que primero haga A compuesto con B y luego lo haga con C. Esa es la asociatividad. Entonces, esa es la definición de la asociatividad. Acá tenemos un ejemplo. ¿Por qué dimos este ejemplo? Bueno, la tabla de composición. En la tabla de composición, fíjense, no nos ayuda la tabla de composición con la propiedad de la asociatividad. No hay algo que yo mire y diga, es asociativa. No hay, desgraciadamente. Nos pasa como en la transitividad, en el tema anterior, ¿sí? Entonces acá tenemos que demostrar, para dar la tabla de composición, demostrar la propiedad, se dan todas las ternas posibles de elementos del conjunto. Nosotros después llamamos a ver, vamos a tener ayuda para los temas que nosotros trabajemos para darnos cuenta si es asociativo o no. Pero en este caso lo que hay que hacer es ternas y tratar de ver que
que se cumpla. Acá tengo una tabla de composición y yo tomo cualquier elemento y tengo que hacer la composición. Aplico definición, simplemente acá, si se fijan, dice 1 compuesto con 3, 1 con 3, 1 con 3 me da 0, 2 compuesto con 0, me da 2, ¿ve? 2 con 1, 2 con 1, acá me da 3, 3 con 3, 3 con 3, ¿dónde anda? Me da 2, ahí está, ¿ve? Entonces yo hago la composición y tiene que darme iguales. Si alguna no me da, ya está, no es asociativa. Y si me dan, si hago unas cuantas, en este caso hice 3 y me da 4, me da, van a ver que va a estar bien, porque para hacer todas no es fácil. ¿Sí? Bien, nosotros ya vamos a ver cómo nos vamos a ayudar con algunas cosas para la asociatividad, ¿sí? Pero por ahora esa es la mecánica. Y después tenemos, este es un conjunto discreto, y acá tenemos un conjunto, otro discreto, y entonces, ¿dónde está el, perdónenme, a ver, está bien, estaba en el anterior, me fui para arriba, no para abajo. En este ejemplo, fíjense, en otro tipo de ejemplo, yo tengo el conjunto de los enteros, y tengo esta operación binaria definida de esa manera, A más B menos A por B. Entonces, y acá me preguntan si es una operación asociativa. Yo aplico la definición, hago B compuesto con C y luego con A, y luego hago A compuesto con B y luego con C, simplemente la definición de la asociatividad. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer esta composición, a ver, lo vamos a hacer aparte porque acá ya está toda hechita. Ahí está. Y esto es lo que quiero que aprendan. Fíjense entonces, cuando ustedes tienen que hacer la composición, acá le damos la operación binaria que queremos ver si es asociativa. Entonces ustedes tienen que hacer cumplir esta igualdad. Entonces, para hacer cumplir esa igualdad, fíjense que siempre lo que les puedo enseñar es lo que ustedes siempre tienen que desarrollar el paréntesis. Siempre tenemos que desarrollar ese paréntesis, ¿sí? Fíjense entonces acá, si tengo que hacer el paréntesis, si A compuesto con B, ¿cómo me quedaría? Tengo que aplicar esta operación binaria. ¿Qué dice esa composición? Que el resultado es igual a ¿qué? A compuesto con B, profe. Sí, este, Bueno, A más B menos A por B. menos A por B. Luego tendré que hacer la composición con C. Y acá tengo que hacer B con C. ¿Qué dice entonces si hago esta composición? ¿Cómo sería? B más C menos B por C. Bien. Entonces, yo siempre aplico acá, esta composición dice que el resultado de estos dos elementos va a ser el primer elemento más el segundo elemento menos el producto del primero por el segundo. Eso dice esta operación binaria. Y eso respeto yo. Si yo estoy acá, dice que el primer elemento, en este caso es B más C más el producto de B por C, por eso el compañero me contesta esto. Entonces yo ahí lo que hice simplemente fue aplicar la definición en los paréntesis. ¿Por qué? Porque ahora, fíjense, yo tengo de que nuevo que aplicar la operación binaria, pero este es mi primer componente y todo esto es la segunda componente para aplicar la misma operación binaria. Entonces, cuando yo tenga que hacer eso, ahora, ¿cómo sería el resultado de esta composición? ¿Qué dice la operación binaria? Primer componente, ¿quién sería? Acá, A, ¿no? Estoy acá. A más todo el Primer paréntesis. componente, ¿quién es acá? Esta es la A. La más, dice la segunda componente. ¿Quién es la segunda componente? Todo el paréntesis. Todo el paréntesis. Entonces acá pongo B más C menos B por C es la segunda componente. ¿Qué más dice? ¿Menos quién? El producto. A menos A por B. O el segundo Menos paréntesis. A. Menos A por el paréntesis. ¿Sí? B por C menos BC. Entonces ahí yo desarrollé eh, este término. Lo desarrollé. De igual manera, acá, ahora todo esto va a ser mi primer componente de esta otra composición que tengo que hacer y este se va a ser mi
segundo componente. Entonces, ¿cómo me queda acá una vez que aplique la definición de operación binaria? El paréntesis más C Luego, menos el paréntesis por C. muy bien, ahí estamos aprendiendo, ¿ves? Bien, y luego yo pregunto, bueno, ¿es asociativo o no? Entonces voy a eliminar los paréntesis para ver qué nos queda. Y acá como hay un signo positivo, no lo afecta, entonces no tengo problema con los signos. Acá hay un signo negativo, ¿qué pasa con el signo negativo? Hay que aplicar la regla de los signos. Me estoy olvidando de la... ahí está. Acá como signo positivo, no me afecta. Acá hay un signo negativo, menos A por C, menos B por C, menos más A, B, C. Bien, ¿son iguales o no? Sí, profe. Entonces, para darse cuenta y son iguales, yo lo que hago es ir eliminando. ¿Ve? Tengo el A ahí, tengo el B acá, tengo el B acá, tengo el C acá, tengo el C acá, tengo el menos BC acá, menos BC acá, menos AB, ¿dónde está? No tengo el menos AB, no, así está acá. Menos AC, está acá, y más ABC, ahí está. Entonces ahí me doy cuenta que son iguales. No me dice que cuando yo tenga que comprar una igualdad tiene que estar en el mismo orden, simplemente que tener los mismos elementos en ambos términos y que sean iguales. Entonces ahí demostramos nosotros que es asociativa. Esa es la mecánica que tienen que utilizar cuando le damos de este tipo en forma simbólica la operación binaria. ¿Estamos? ¿Está claro entonces? Acá está desarrollado, pero me gusta más explicarlo, porque si no aquí simplemente usted mira, no entiende nada, y bueno, lo explicamos, ¿sí? Eh, ¿Está claro entonces o alguno tiene alguna duda? Bueno, si es que no, entonces seguimos. Profe, Dígame. si hubiera una condición de que tenga que haber orden, ahí sí ya no sería una operación binaria asociativa, ¿no? O ¿Dónde? no puede Nosotros ser que se dé. simplemente preguntamos que si se cumple la igualdad, nada más. Siempre es así. Ah, bien, profe. Bien, veamos la otra propiedad que es la distributividad. La distributividad, como ustedes van a observar acá, dice dada dos operaciones binarias. Yo tengo dos operaciones binarias. Acá les quiero aclarar que a veces nosotros ahí en el práctico ahí decimos, te demuestren las propiedades. Y acá dentro de las propiedades le ponemos la distributividad. Y en el práctico a veces le damos solamente una operación binaria. Así que si le piden, ustedes cuando dicen demuestren las propiedades, se están refiriendo solamente a la conmutatividad y a la asociatividad. La distributividad no, porque es imposible, porque solamente le damos una operación binaria. La distributividad la demostrarán cuando veamos anillo donde se trabaja con dos operaciones binarias. ¿Está claro entonces? Pero se la damos acá porque la tienen que conocer. Entonces, dado operaciones binarias, dice, a una ya le damos la notación de asterisco y la otra de asterisco prima para denotarlas. Dice, la operación binaria asterisco es distributiva respecto a la operación binaria asterisco prima. Sí, solo sí, para toda terna de elementos del conjunto se cumple que la operación binaria asterisco es distributiva con respecto a la distribución binaria asterisco prima, a izquierda, y luego es distributiva a derecha, quiere decir que se tiene que cumplir las dos igualdades o identidades. Entonces, si ustedes observan acá, cuando la operación binaria asterisco es distributiva con respecto a la operación binaria asterisco prima a izquierda, entonces acá distribuimos la operación binaria asterisco, fíjense en A compuesto con B, A compuesto con C, y luego hacen la composición por medio de la operación binaria asterisco prima, ¿sí? Simplemente distribuyo y cuando lo hacemos con respecto a la distributividad, con respecto a la derecha, si a la derecha, fíjense, está acá, y también distribuimos y
Fíjense, hago B con A, C con A y luego la composición de acuerdo a la operación binaria asterisco prima. Entonces tengo que hacer estas dos igualdades para decir que la operación binaria asterisco sea distributiva con respecto a la operación binaria asterisco prima. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Esto más lo vamos a ver cuando tenemos el concepto de anillo, que es posterior a esto, es el práctico 9. En este caso, dadas las operaciones binarias, definir el conjunto de números enteros y tengo la operación binaria asterisco y la operación binaria asterisco prima, la damos en forma simbólica en el conjunto de lo entero, en el conjunto infinito, que tiene muchos términos. Entonces, para aplicar la definición, fíjense que acá, entonces yo tengo que hacer cumplir la definición a izquierda, ¿sí? Acá la aplico de la distribución de la operación binario asterisco con respecto al asterisco prima, ¿sí? La aplico acá, simplemente distribuyo X compuesto con Y y X compuesto con Z por medio de la operación binaria asterisco y luego a la composición con la otra operación binaria asterisco prima. Entonces tengo que resolver primero este término, llegar a un resultado y después tengo que hacer este término y ver qué resultado tengo, ¿sí? Y tengo que comparar, tienen que ser iguales, si son iguales, entonces paso a la segunda definición para contestar si son o no son distributivas. Entonces acá, si ustedes observan, lo primero que yo resuelvo es el paréntesis. Acá en el paréntesis dice que y compuesto con la función asterisco prima, sí, compuesto con z por medio de la función asterisco prima. La función asterisco prima es esta. Entonces, ¿qué me dice la función asterisco prima acá? Que la operación binaria, perdón. Que como resultado de esa composición, yo tengo como resultado el primer componente más el segundo menos 1. Esa es la operación binaria asterisco prima. Entonces, como ya acá tengo los elementos y z y aplico esa definición, me queda y más z menos 1 y este es el resultado del paréntesis acá. Luego, fíjense que este es el primer término y todo esto va a ser mi segundo término para esta composición ahora de la función binaria asterisco. En la función binaria asterisco, ¿qué nos dicen? Que esta me da como resultado cuando yo tomo dos elementos, el elemento X y el elemento Y, y hago la composición por medio de la operación binaria asterisco, me da como resultado la primera componente más la segunda componente menos el producto de la primera por la segunda. Ese es el resultado. Entonces, yo tengo que hacer la composición ahora. Yo acá tengo como primer componente el X y como segunda componente este paréntesis. Entonces, dicen que es igual a la primer componente más la segunda componente, que es el paréntesis, menos la primer componente por la segunda componente, que es el paréntesis. Acá simplemente apliqué la definición para la operación binaria asterisco. Una vez que lo apliqué ahí, lo dejo, después en realidad lo que hay que hacer acá es eliminar el paréntesis, acá hay un signo positivo, no me afecta, lo saco, acá hay un signo negativo, entonces hago el producto, menos X por Y, negativo, menos por más menos, menos X por Z, menos por menos más, me queda X. Lo resolví, me da todo eso. ¿Está claro ahí o tienen alguna duda? Bueno, si nadie dice nada, ninguna duda, seguimos. Entonces, en este también actuamos de la misma manera. Resuelvo primero los paréntesis. Acá dice X compuesto con Y por medio de la operación asterisco. Y esa operación dice primer componente más segunda menos el producto de la primera por la segunda. Y eso es lo que hice acá. Fíjense, primera, segunda menos el producto de la primera por la segunda. Y acá también nos dice primer componente más segundo componente menos producto de la primera por la segunda, sí, respeto. Entonces ahora este es el primer término y este es el segundo término de esta composición. Y esta composición ahora hay que hacerla por medio de la operación binaria asterisco prima. Entonces nos dicen primer componente, tengo la primer componente, primer paréntesis, segunda componente, el otro paréntesis, el segundo paréntesis, menos 1, ya está. Y ahora lo que me falta es sacarle los paréntesis, como hay un signo positivo, no me afecta, lo dejé nomás acá, pero no sé por qué no lo saqué.
pero no nos afecta, a ver, lo saco nomás acá, lo saco, lo saco, lo saco y lo saco. ¿Sí? Y ahí es que nos tenemos que fijar si son o no son iguales, si es igual o no esa identidad. ¿Qué opinan? ¿Serán igual o no? Bueno, mi A ver, técnica es eso, ir simplificando. Tengo acá el I, me busco el I, tengo el Z, me busco el Z, no tengo que adivinar nada acá, ¿sí? Menos X por Y, menos X por el Y, menos. primero más el segundo menos uno. Ah, voy entendiendo. Bien, ahí tienen, ¿sí? Entonces vemos que se da la igualdad, entonces tengo que ir a la segunda demostración que ellos dicen que aplica la definición ahora a derecha. Aplicamos la definición a izquierda acá, ahora aplicamos la definición a derecha, ¿sí? Aplicamos la definición a derecha. Entonces, ahí de nuevo, resolvemos, voy a trabajar con este término, entonces de nuevo resuelvo el paréntesis de nuevo resuelvo por esta operación asterisco prima. Primera componente, segunda menos 1, está acá resuelto. Luego eso es mi primer componente de la próxima composición. Entonces aplico esta operación binaria. La primera es el paréntesis, primer término paréntesis, más el segundo término que es x, menos el producto del primer término que es el paréntesis por el segundo término. Entonces lo apliqué ahí, ¿sí? Y acá no lo resolví, voy a decir que ya, bueno. Acá simplemente queda I más Z menos 1 más X. Profe, Dígame, en dígame. la aplicación de la definición a la derecha, en la segunda línea, ¿Ah? del lado izquierdo tenemos un producto. Ahí se podría hacer la distributiva del producto, o Mm, sea, X por Y, X por Z y X por menos uno. sí, eso estoy haciendo acá. Que no lo termine acá. Menos X por Y menos Z por X, menos por menos más X. Y yo ¿Eso digo decía? en la línea de arriba, profe, que tenemos Y más Z menos uno y todo eso por X. Ahí lo desarrolla usted con la propiedad que nos da el conjunto, pero se podría hacer directamente la distributiva. No entiendo lo que me pregunta. ¿Dónde? En la segunda línea de la aplicación a derecha, del lado izquierdo, Acá. tenemos Y más Z menos uno por X. Menos 1 por X, Ahí ¿no? se podría hacer X por Y, X por Z y X por menos uno. No, que acá tiene que aplicar la operación esta. La operación es esta. Ahí él está Y en indicando que la usted tiene. última línea, ahí sí hacemos la distributiva. Sí, ahí sí. No, eso es lo que usted dice nunca. Nunca, porque usted acá le están indicando otra operación binaria que es esta. Y esta operación binaria dice primer componente, segunda y el producto de X por Y. Una vez que lo hace recién Ok. acá, que yo no lo hice, eh, para ver que sea igual o no, debe ser que ya me cansé, no lo hice, ya está. Y en bueno, ahí creo que lo hice bien, a ver, y más z menos 1 más x menos y por x menos z por x, menos por menos más, x sol, está bien. Y en este caso acá, si ustedes observan, entonces yo siempre aplico primero, hago los paréntesis. Acá la operación es la operación binaria asterisco, entonces le aplico por eso primero más segundo menos el producto de primero por segundo, acá también, primer segundo menos el producto, y luego entonces acá este es el primer término de la próxima composición, y ahora la composición hay que hacerla por medio de la operación binaria asterisco prima, que es esta, y esta composición dice primer componente, que es el primer paréntesis, más el segundo componente, que es el segundo paréntesis, menos 1. Entonces acá, como simplemente puedo eliminar esto porque no me afecta, porque hay un signo positivo, entonces ahí tienen que fijarse si son iguales y van a ver que son iguales y entonces deducimos que es distributiva, que la operación binaria asterisco es distributiva con respecto a la operación binaria asterisco prima.
¿sí? Esta es la forma de hacerla. Entonces, cuando a nosotros nos den un conjunto que no sea discreto, como los enteros, y nos dan las dos operaciones binarias para preguntarnos si son una distributiva con respecto a la otra. En este caso dice la operación binaria asterisco distributiva con respecto a la operación binaria asterisco prima. ¿Está claro? Sí, Bien, profe, ya entendí. Gracias. bien. Porque esto es básicamente lo que tenemos que hacer en el práctico. Las propiedades. Acá, ay, perdón. Bien. En este caso tenemos dos conjuntos, fíjense, el conjunto ABCD y el conjunto ABC, donde nosotros tenemos definidas, entonces el conjunto en el cual yo estoy trabajando acá es el A, el B, el C y el D. Tengo una operación binaria asterisco y otra operación binaria asterisco prima. Y acá también, para hacerlo, tenemos que aplicar las definiciones, entonces a derecha e izquierda, fíjense, y hacer todas las composiciones posibles que haya, que nos pueda dar la tabla, ¿sí? Todas las ternas posibles. Entonces acá yo tomo dos elementos cualquiera y aplico la definición, acá hago el paréntesis, B compuesto con C por la operación binaria asterisco prima, la asterisco prima, B con C me da como resultado C. Luego hago la composición A compuesto con C con la otra operación binaria con C me da como resultado C. Y así voy fijando acá, ya es por ternas, como a usted le gusta, ¿sí? Y tengo que ver que todas nos den. Si hay una que no da, ya está, no será distributiva, ¿sí? Pues entonces, la distributividad, entonces, que les quede claro que cuando nosotros le podemos estudia las propiedades, vamos a la asociativa y a la conmutativa nada más, porque en esta necesitan dos operaciones binarias para poder aplicarla. Y si no le damos dos operaciones binarias, entonces no tienen que aplicar esta propiedad. ¿Está claro ahí, no? Bien. Otras cosas más que estudiamos son los elementos notables de una operación binaria. En este caso, dice una operación definida en conjunto, pueden existir o no los siguientes elementos notables. ¿Cuáles son los elementos notables? El elemento neutro. El elemento neutro también un concepto que ustedes ya lo vieron en álgebra. Entonces, el elemento neutro, fíjense en esta es su definición, las dos son igual. Dice un elemento, le llamamos el elemento neutro, un E, que pertenece al conjunto A. Ese elemento es un elemento neutro si para todo elemento del conjunto A se cumple que cuando yo haga la composición de cualquier elemento del conjunto A con ese elemento que yo digo que es el elemento neutro, el resultado de esa composición me tiene que dar como el mismo elemento A. Quiere decir que no lo afecta, por eso le decimos elemento neutro, tanto a derecha como a izquierda. Lo hacemos, estas dos igualdades tienen que ser comprobadas para encontrar el elemento neutro. ¿Cuándo yo no haría la comprobación de las dos igualdades estas? Pregunto. A compuesto con E me da como resultado A y E compuesto con A me da como resultado A. ¿Cuándo no haría las dos demostraciones? ¿Es conmutativa, puede ser? Claro, si es conmutativa. Fíjense, si yo ya demostré que es conmutativa, si yo ya demostré que es conmutativa, fíjense, esta es la definición de qué, de conmutatividad, porque acá dice que tiene que dar como resultado la A y el A, tienen que ser iguales. Pero bueno, si ustedes no hacen la conmutatividad y hacen una sola nada más y le dan un resultado y ya están contentos, bueno, no está bien, hay que hacer de los dos lados. Si demostraron antes la conmutatividad, estará bien. Si no es conmutativa, están muertos, ¿sí? Entonces ahí tengan cuidado. Entonces, y acá es la definición corta que tenemos, es elemento neutro, el conjunto A, de la operación binaria, si para todo elemento del conjunto A, si todo el elemento del conjunto A, si hago la composición de A compuesto con ese elemento que llamamos elemento neutro, me da como resultado el mismo elemento a derecha y a izquierda. Entonces, el elemento neutro también se llama elemento identidad respecto de la operación binaria, ¿sí? En una tabla de composición dice el elemento neutro se reconoce porque en su columna se reproduce el encabezamiento de la fila y en su fila se reproduce el encabezamiento de las columnas. Eso vamos a ver entonces nosotros básicamente con nuestra definición
Fíjense, acá le damos el ejemplo de una operación binaria, definir el conjunto de los enteros. Entonces, para buscar el elemento neutro, yo voy con la definición. A compuesto con E es igual a, hago la composición entonces de A y pongo E porque yo ando buscando el elemento neutro. Entonces, aplico la definición dice primer componente más segunda componente más 2 en este caso. Primer componente, segunda componente del elemento neutro más 2. Y eso dice la definición que es igual al primer elemento, que es el A. Sí, ahí lo apliqué. eh, que es igual al mismo elemento. Entonces, una vez que tengo acá, yo acá lo que yo necesito conocer, quién es el elemento neutro, este A lo paso al otro lado, se anula y acá tengo que el elemento neutro me da -2. Hago la otra identidad que yo tengo que verificar, que el elemento neutro compuesto con cualquier elemento me da como resultado el mismo elemento, entonces acá hago la composición, me queda E más A más 2, esta composición y me da como resultado el mismo elemento y ahí también busco cuánto vale A, porque eso es lo que yo ando buscando. Si los elementos neutros, si existen, son únicos, fíjense, me da -2. Para este conjunto definido de esta manera, la operación binaria en el conjunto lo entero, dicen que el elemento neutro es igual a -2. ¿Sí? Entonces, el elemento neutro es igual a -2. Eso es lo que nos dicen. Entonces, esta es la manera de calcularlo cuando ustedes tienen una operación definida de esta manera. Entonces, ustedes ya lo vieron, obviamente que ya saben, cuando ustedes a veces dicen la operación de suma usual, que nosotros llamamos la suma usual, sería esta, ¿sí? Entonces, cuando buscamos el elemento neutro que sea compuesto con E, me tiene que dar como resultado el mismo elemento. Entonces, ustedes acá hacían A más C es igual a, entonces, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Sí? ¿Lo hacían de esa manera o no? Ahí en álgebra. Bien, entonces esa es la manera de encontrar el elemento neutro, ¿sí? Sí, lo hice por los dos lados para ver qué le da. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen esto, que ustedes ya son especialistas en vectores porque hicieron álgebra 1? Yo acá defino a ver, ¿a qué era igual esto? A más C más B más D. Bien, y si ahora decimos que busquemos el elemento neutro, entonces ustedes van a tener A, B compuesto entonces con, si existe el elemento neutro, me tiene que dar como resultado el mismo elemento. Esa es la definición de elemento neutro, entonces cuando yo hago la composición por medio de la operación entre vectores de R2 sería, me queda acá A más E1 para el primer componente y la segunda componente, ay, qué mal esto. B más E2. Y eso dice que es igual a A y es igual a B. Como tengo una igualdad acá, el primer término tiene que ser igual al primer término, entonces yo digo que A más E1 tiene que ser igual a A, que B más E2 tiene que ser igual a B en este caso. Entonces de acá yo saco que E1 y saco E2. ¿Cuánto vale E1 y cuánto vale E2? 0 y 0. 0 y 0. Entonces quiere decir que el elemento neutro acá es el 0, 0. Lo hice para, fíjense, lo hice para qué. Ah, lo hice para un término de la igualdad que tengo que demostrar y ahora demuestro la otra, ¿sí? A derecha, izquierda, eso me refería. ¿Este qué? Igual a B. Entonces, esa es la técnica para encontrar el elemento neutro cuando tengamos la operación de este tipo que nos dé. Entonces, yo simplemente aplico la definición, entonces acá yo le aplico la operación binaria, donde uno de los elementos que tengo que usar va a ser la suposición de que este es el elemento neutro, y yo lo único que tengo que hacer entonces es operar y tratar de encontrarlo si existe. Bien,
Entonces acá, fíjense, llego a la misma conclusión, E1 más A es igual a el primer término, el segundo término, me da B, y de ahí deduzco entonces que el elemento neutro es el 0. El elemento neutro, entonces, recién acá, cuando lo hago por los dos lados de la identidad, llego a la conclusión que el elemento neutro acá va a ser el 0, 0. Esa es la manera de demostrar. ¿Está claro entonces? Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una tabla de composición? ¿Cómo me doy cuenta yo si tiene o no tiene elemento neutro? Ahí nosotros le pusimos ahí donde está, a ver. En la tabla de composición, el elemento neutro se reconoce porque en su columna, en este caso el 0, dice, se reproducen los encabezamientos de las filas, ¿sí? Se refiere a esto, en la columna, fíjense, en el 0 compuesto con 0, ¿qué me da? 0. 1 compuesto con 0, ¿qué me da? El 1. El 2 compuesto con el 0, ¿qué me da? El 2. Fíjense que yo estoy haciendo esto, simplemente aplicando definición, no es que inventemos nada, nosotros no inventamos nada. 0 compuesto con 0 me dice que es 0. 1 compuesto con el 0 me dice que es igual a 1. 2 compuesto con el 0 me dice que es igual a 2. 3 compuesto con el 0 me dice que es igual a 3. Por eso es que en la columna del elemento que nosotros decimos que es el elemento neutro, en este caso, fíjense, la definición de elemento neutro dice que todos los elementos del conjunto, los elementos del conjunto son el 0, el 1, el 2 y el 3, compuesto con aquel elemento que sea el elemento neutro, va a dar como resultado de esa composición el mismo elemento, ¿sí? El mismo elemento, y eso se cumple. Entonces nosotros deducimos de acá que esta es la primera parte de la definición. Y acá cuando en la fila, fíjense, yo hago 0 compuesto con el 0, me da 0. 0 compuesto con el 1 me da 1, ¿sí? Esta composición estoy haciendo. 0 compuesto con el 2 me da 2 y 0 compuesto con el 3 me da 3. Quiere decir entonces que también cumple la otra definición que tenemos que hacer cumplir, fíjense, a derecha y a izquierda. Entonces eso como resultado en una tabla de composición, entonces cuando yo tengo que observar la tabla de composición, tengo que mirar en cuál de los elementos del conjunto se provoca esta situación que me aparecen los elementos del conjunto en el mismo orden en que está dado en los márgenes de la tabla de composición. Fíjense en 0, 1, 2, 3. Y en la fila también. Entonces acá fíjense en 0, 1, 2, 3. Entonces cuando pase eso, cuando pase esto, entonces nosotros podemos decir, porque acá vemos que se cumple la definición, que el elemento neutro es el 0. ¿Sí? Entonces de esa manera en una tabla de composición ustedes van a observar entonces quién es el elemento neutro. Tienen que observar entonces en qué elemento de esa tabla de composición se provoca esto, ¿ve? Se provoca esto, que es la definición de elemento neutro. ¿Está claro ahí? Sí, profe. Bueno, este ya lo hice. Este otro. Bueno, bueno, acá hay un teorema, fíjense, dice, si existe en el conjunto A un elemento neutro respecto a la operación binaria, entonces ese elemento es único. ¿Sí? Entonces ese elemento es único. Entonces quiere decir que cuando yo vaya a buscar el elemento neutro, si ustedes observan dónde está acá el elemento neutro, me sale a mí -2. Es único para el conjunto de los enteros, con esta operación binaria. Es -2. No está en función de A, ni de B, ni de ninguna variable. Simplemente es un número que es único. Entonces ustedes, si acá cuando van a resolver y por ahí les sale A, 2 más 3, -5 o más C, qué sé yo, que les salga una constante donde ustedes dan valor a constante y van a tener el valor del elemento neutro, eso no nos sirve porque el elemento neutro tiene que ser único. Entonces eso cuando vayan a resolver, fíjense que el elemento neutro es único. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el elemento neutro de la suma usual, que lo calculamos, ¿quién era? Era 0. En 0. Cero. Cero, no depende de nadie, es el cero. ¿Cuál es el elemento neutro del producto usual? El 1. El 1.
Entonces, si yo les pregunto cuál es el elemento neutro, ustedes no me pueden decir el elemento neutro es igual a A más B más 3. No. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Entonces, si existe en A un elemento neutro, dice respecto de la operación binaria, entonces el elemento es único. Este teorema, algunas veces lo tomamos, anótenlo, fíjense, no es difícil nada. Dice demostración, supongamos que nada existen dos elementos neutros, el elemento neutro 1 y el elemento neutro 2. Si el elemento E1 es el elemento neutro, le aplico la definición de elemento neutro, fíjense acá, le pongo el E2 compuesto con el E1, me tiene que dar como resultado el E2 porque el E1 estoy tomando como elemento neutro, ¿sí? Entonces 1 compuesto con E2 me da como el E2 como resultado de esa composición. Y acá tomo el E2 como el elemento neutro, le aplico la definición. Dice, el elemento E1 compuesto con el E2 me tiene que dar como resultado el E1 porque estoy aplicando el elemento neutro respecto al E2. Y acá de igual manera. Entonces yo tengo estos dos resultados. El E1 como resultado de ser el E1 el elemento neutro y el E2 como el resultado de ser el E2 el elemento neutro. Fíjense. Entonces, para que tengo esta expresión 1 y la expresión 2, para que esta expresión sea válida, la única manera que eso sea es que el E1 sea igual al E2. No hay otra manera que eso se cumpla. Entonces, de esa manera demuestran que el elemento neutro es único. Si existe, es único. Entonces recuerden eso, que es único para todo el conjunto en el que ustedes estén estudiando, ¿no? No depende de variables ni de esas cosas, porque por ahí le sale el A más B sobre 2 en uno y en el otro lado le sale A más B sobre 2 y ustedes creen que tienen, pero no tiene que depender de ninguna variable, tiene que ser único. Bien, este teorema entonces, si yo tengo un elemento neutro, el elemento neutro tiene que ser único. Bien, vamos a ver los elementos inversos. Que también son elementos notables y tengo los elementos inversos. En los elementos inversos, fíjense, dice dos elementos A y A', dice perteneciente al conjunto A son inversos por la operación binaria asterisco, sí, solo si, cuando yo haga la composición de elemento con aquel que consideramos que sea su inverso, me tiene que dar como resultado el elemento neutro. Como en mi definición de elemento inverso me aparece el elemento neutro, obviamente que si yo estoy estudiando algún problema y veo que no tiene elemento neutro porque no se lo encontré, obviamente que menos va a tener elemento inverso, así que no le inventen el elemento inverso. ¿Sí? Si no tiene elemento neutro, no puede tener inverso, porque en su definición fíjense acá que en la definición de elemento inverso yo utilizo el elemento neutro. Y si no tiene elemento neutro, menos va a tener inverso. ¿Estamos claros ahí? Bien. Sí, profe. Entonces Sí, acá, profe. acá entonces ustedes, yo hago el elemento A con lo compongo con su elemento inverso y como resultado me tiene que dar el elemento neutro a derecha y a izquierda. ¿Sí? Esa es la manera entonces que tenemos que ver para encontrar elementos inversos. Acá tengo el ejercicio que veníamos haciendo, creo que o no, ya ni me acuerdo. Elemento neutro era, sí. Este era el -2, el elemento neutro. Sí era, déjame que mire ya. Sí. Me planteaba una duda. Bien, entonces tomo porque yo ya encontré que el elemento neutro era el -2 y aplico la definición de elemento inverso. Entonces el elemento compuesto con su elemento inverso me tiene que dar como resultado el elemento neutro, por eso acá le ponemos el -2 porque ya lo habíamos hecho y habíamos visto que era -2. Hago la composición de acuerdo a la operación, que es primer componente más segunda componente, donde la segunda componente es el elemento inverso más 2 y lo igualamos a -2 y ahí buscamos cuál es su elemento inverso. Dice que el elemento inverso va a ser igual, simplemente despejo el A' y me queda menos A menos 4. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren saber cuál es el elemento inverso de un número en particular, entonces hacen el reemplazo y van a tener el elemento inverso. ¿Sí? Entonces, tanto a derecha como a izquierda, fíjense que acá también nosotros hacemos, ahora la otra definición,
Primer componente, el elemento inverso, más la segunda componente, el elemento A, más 2, tiene que ser igual a menos 2, despejo y me da igual, porque esto creo que era conmutativo, así que nos da lo mismo, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes los elementos inversos. El elemento inverso va a ser menos 4, menos A, menos 4. Yo lo que les decía, no me gusta por ahí darle ejemplo, pero si usted dice, bueno, yo quiero saber cuál es el inverso del 6, por ejemplo. Si A es igual a 6, ¿cuál será su inverso? Entonces usted dice, bueno, le reemplazo por 6, me queda ¿cuánto el inverso? Menos 10. Menos 10. Menos 10, tengo que reemplazar en esta expresión. Ahí demostré que las dos es igual a derecha e izquierda. Entonces, si yo quiero preguntarme a mí, bueno, si yo tengo que la valga 6, ¿cuál es el inverso? Aplico esta expresión, me queda como menos 10, simplemente eso. ¿Sí? Bien, es el concepto de elementos inversos cuando yo tengo una operación binaria de este tipo. Entonces, ¿cómo es cuando yo tengo una tabla de composición? Veamos la tabla de composición. Ay, no quiere borrarse, bueno, lo deja. No, pelea. Entonces, en este caso, nosotros tenemos acá, fíjense, este era la tabla de composición que vimos hace rato, que acá, ¿quién era el elemento inverso, el elemento neutro, perdón? Menos 2. Pero, Ah, no sé. Cero. El elemento neutro era el 0. Entonces, acá, para darme cuenta acá, la definición dice que el elemento compuesto con su elemento inverso me tiene que dar como resultado el elemento neutro. En nuestro caso particular, el elemento neutro, uno mira la tabla de composición y se da cuenta que ese elemento neutro era el 0. Entonces, quiere decir acá que yo lo que estoy buscando es esto. Yo cuando, ¿sí? Esto tengo que ver. Entonces yo tengo el elemento compuesto con su inverso, ese resultado de esa composición me tiene que dar como resultado el elemento neutro que nosotros vimos que era el 0. Entonces yo me paro acá en este elemento, fíjese, me paro acá en el 3, y yo tengo que observar acá en esta fila donde se encuentra como resultado de la composición, ¿quién? ¿A quién tengo que buscar acá? De acuerdo a esto, El 0, el neutro. tengo que buscar el elemento neutro acá en esta fila. ¿Y dónde está el elemento neutro? Está acá. Entonces, si este es, quiere decir que yo cuando haga 3 compuesto con aquel que es su inverso, el resultado de la composición me va a dar el 0. Por eso es que yo me paro acá en el 3 y busco ese resultado de la composición. ¿Cuál es el resultado de la composición? El 0. Entonces ahí yo digo, entonces el inverso del 0, perdón, el inverso del 3, ¿quién va a ser? El 1. El 1. ¿Por qué? Porque cuando yo haga 3 compuesto con el 1, me da como resultado el elemento neutro que era el 0. Entonces, por eso es que yo digo que el inverso del 3 va a ser el 1, porque yo acá está el 0, entonces me fijo qué elemento es el 1, entonces el inverso del 3 es el 1. Entonces, de esa manera yo me leo en la tabla de composición quiénes son los elementos inversos. ¿Quién será el inverso del 2 ahora? El 2. El 2. El inverso del 1, El 3. el 3. El inverso del 0, El mismo, el 0. el 0. Todos los elementos tienen inverso, fíjense. No sé si tenemos otra tabla. ¿Sí? Todos los elementos tienen inverso. Entonces, esa es la manera, cuando yo tengo una tabla de composición, de ver si tiene si es una operación binaria. Primero, todas estas imágenes, resultado de la composición, tiene que pertenecer al conjunto, el conjunto A que le llamamos, el conjunto A está dado por 0, 1, 2, 3, se cumple, es una operación binaria. Después, si nos preguntan si es conmutativa, yo tengo que mirar acá, tengo que ver si es simétrica respecto a la diagonal principal. ¿Qué dicen? ¿Es conmutativa?
Sí, profe. Fíjense, conmutativa, ¿sí? Y luego, ¿y qué más? La asociatividad, le dije que tiene que, es así que hay que demostrarla, porque la tablita no nos dice mucho sobre respecto a la asociatividad. Y ahora con el elemento neutro, entonces ustedes tienen que fijarse en qué de los elementos del conjunto pues, se provoca esto, que nos da el orden que tenemos acá en los márgenes, el mismo orden, entonces ese es el elemento neutro, y para los elementos inversos, ustedes separen cada elemento y buscan su elemento neutro, y donde lo encuentren, ese va a ser el inverso, eso va a ser el inverso, porque así dice la definición. Entonces, esa es la manera cuando tenemos una tabla de composición de encontrar, de responder varias de las propiedades que nos piden. La asociatividad hay que poner ejemplos, ¿sí? Y si encontramos uno que no nos da, entonces no será asociativo. ¿Está claro entonces? Bueno, acá era que lo iba a hacer. Bien, si está claro, seguimos. Nosotros tenemos este teorema. Dice, sea una operación binaria asociativa, fíjense, le pedimos que sea asociativa, definido en un conjunto A. Dice, si un elemento de A admite inverso por la operación binaria, ese inverso es único. Quiere decir que el inverso, si es una operación binaria asociativa, el inverso es único. ¿Sí? Entonces, acá la demostración, ¿sí? La demostración dice, supongamos que A admite dos inversos por la operación binaria, si en la prima y en la segunda, dice, nosotros suponemos que tiene dos inversos y vamos a demostrar que esos dos inversos que yo propuse en realidad son los mismos. Entonces, por definición de elementos inversos, entonces yo digo, si A es el elemento inverso, entonces A compuesto con el inverso me da como resultado el elemento neutro, y el inverso compuesto con A me da como resultado el elemento neutro. Simplemente le aplico la definición acá, de que A sea elemento, acá el A es el elemento inverso, y esto es lo mismo, le aplico la definición, pero ahora el elemento inverso es la segunda. Entonces, por eso dice que A compuesto con A segunda me da como resultado el elemento neutro, y A segunda compuesto con A me da como resultado el elemento neutro. Le aplico la definición de elemento inverso primero a la prima y luego a la segunda. Eso es lo que hago ahí. Dice por definición de elemento inverso. Luego dice por definición de elemento neutro, tomo yo la segunda y le aplico la definición de elemento neutro, que nos dice que el elemento neutro decía que un elemento compuesto con su elemento neutro me da como resultado el mismo elemento. Entonces ahora lo que yo tomé fue la segunda y le apliqué la definición de elemento neutro, y yo tengo en esta parte de la igualdad esta expresión a segunda compuesta con E. Entonces, ¿cuál es mi objetivo final? Mi objetivo final, recuerden, es que demostrar, si bien yo propuse para que tiene dos elementos inversos, mi objetivo final es demostrar que en realidad son los mismos. ¿Sí? Bien, ese es mi objetivo final, por eso es que acá, cuando yo tengo acá este elemento neutro lo reemplazo, dice por 1, lo reemplazo por esta expresión, donde acá, si A era el elemento neutro, se cumplía esta igualdad, y dice que es igual al elemento neutro, entonces por eso reemplazo el elemento neutro acá por A compuesto con A', porque yo, pensando en mi resultado final, que la prima tiene que ser igual a la segunda. Entonces ahí hice el reemplazo de por la expresión por 1, y luego aplicamos la propiedad asociativa. Fíjense, para la asociatividad yo necesito que de esta parte de mi término se desaparezca en la segunda. Yo necesito eso, por eso es que tomo A segunda compuesto con A, y dice por 2, porque A segunda compuesto con A lo tengo acá, dice que es igual a E. Entonces me aparece el elemento neutro compuesto con el A', si aplico definición de elemento neutro, entonces me da como resultado prima, y ahí llegamos a demostrar entonces que el inverso, que la prima es igual a la segunda, que en realidad son los mismos. Entonces, de esa manera, nosotros demostramos que el inverso es único. Bien, este también anótelo, porque acá con este tema tenemos muchos teoremas para demostrar, y eso son lo que usamos, porque
No sé si han visto en la primera parte, no había mucho para demostrar, y acá sí hay. Bien, ese es entonces otro teorema que nos dice si en una operación binaria asociativa existe elemento inverso, este es único. Bien. Otro elemento también notable que tenemos es el elemento absorbente. El elemento absorbente, fíjense en la definición, dice que si yo tengo un elemento que pertenece al conjunto, ese elemento es absorbente en la operación binaria, asterisco, sí, solamente sí. Para todo elemento del conjunto se cumple que cuando se hace la composición de los demás elementos del conjunto con ese elemento que nosotros decimos que es el elemento absorbente, me da siempre como resultado ese mismo elemento al que le llamamos elemento absorbente. Entonces, esa es la definición para elemento absorbente. Cuando yo hago la composición de cualquier elemento del conjunto con ese elemento, me da como resultado el mismo elemento. Si yo estoy en el producto, ¿quién para ustedes sería un elemento absorbente en el producto? El producto usual, ¿no? Los reales con el producto usual. El 1 también. El 0, profe, no sería el león de 0. Ah, no, el El 0. 0 es el absorbente porque cualquier número multiplicado por el 0, ¿cuánto nos da? 0. 0. Ese es un elemento absorbente. Bueno, acá fíjense en la tabla. En esta tabla dice 0 compuesto con 0, 0, 0 compuesto con 1, 0, 0 con 2, todo 0, todo 0, todo 0. Entonces yo estoy en una tabla de composición, si hay un elemento así, entonces nosotros decimos, ah, bueno, ese es un absorbente. Y en este caso en particular, ya que estamos acá, ¿cuál sería el elemento neutro? ¿El 1? El 1. El 1 es el elemento neutro, fíjense, porque acá se repite en su fila, en su columna y en su fila, los elementos en el mismo orden que están acá, ¿ves? Y si yo pregunto, ¿el 0 tiene elemento inverso? ¿El 2, profe? El 0, pregunto si el 0 tiene elemento inverso. Eso estoy preguntando. ¿Tiene el elemento neutro? No, ¿El elemento neutro quién era? 1. el 1. 1. Entonces, usted se para en el 0, ¿lo ve al 1 en algún lado? No. Recuerden que recién vimos la definición de elemento inverso, es el elemento compuesto con su inverso, me tiene que dar como resultado ¿quién? El elemento neutro. ¿Y el elemento neutro cuánto vale acá? 1. Entonces, si usted se para en la fila del 0 y no encuentra el 1, entonces no tiene inverso. Si se para en la fila del 1, ¿y a quién tengo que buscar entonces ahora? Al 1, Al 1. ¿sí? ¿Este tiene elemento inverso entonces el 1? Sí, el Tiene 1. el 1. ¿El 2 tiene inverso? No. No tiene. ¿El 3? El 3. El 3. El 3. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, si hay un elemento absorbente acá, es el 0, elemento inverso es el 1, y algunos elementos tienen elemento neutro, perdón, es el 1, y algunos elementos tienen inverso y otros no tienen. Bien, entonces de esta manera en una tabla de composición nos damos cuenta que estamos con un elemento inverso o no. Lo que nos pusimos acá, fíjense, para encontrar un elemento inverso, cuando damos expresiones simbólicas, entonces tienen que resolver habría que resolver la ecuación que les da, ¿sí? Profe, ¿en qué Ento- nos tenemos que fijar para saber si tiene inverso o no en un número? El 2,
A en mí no ese me quedó ejemplo. duda en el 2 me quedó duda. ¿Cómo se termina? Fíjense, eso tienen que aprender porque si no, miren acá. Entonces, el absorbente lo entendimos, ¿no es cierto? ¿O no? Estamos viendo elemento absorbente, que decimos que un elemento absorbente, si cualquier elemento del conjunto, cuando le aplique la operación binaria que me dan con R, me tiene que dar como resultado ese elemento, bueno, ahí estamos con el absorbente, veíamos que todos compuestos con el cero me daba cero, tanto en fila, en columna, en fin, decíamos, bueno, el cero era absorbente. Entonces, la pregunta que siguió es, ¿cuál es el elemento neutro en esta tabla de composición? Entonces, ¿cuál era el elemento neutro en esta tabla de composición? ¿Quién es el elemento neutro? Dijimos que era el 1, porque el 0, fíjense, el 0 compuesto con el 1 me da 0, el 1 compuesto con el 1 me da 1, el 2 compuesto con el 1 me da 2, el 3 compuesto con el 1 me da 3, se me repiten los elementos tanto en fila, en columna, entonces el elemento neutro es el 1. Bien. Y después les preguntaba yo, ¿cuáles son los inversos? Y en los inversos la definición es que el elemento compuesto con el inverso me tiene que dar como resultado el elemento neutro. En este caso particular, el elemento neutro es el 1. Entonces yo me tengo que parar en esta fila del 0 y buscar acá el elemento neutro. ¿Está el elemento neutro? ¿Está el elemento neutro o no? Sí, profe. ¿Quién es? El ¿Dónde está? 1. Acá lo ve usted el elemento neutro. Ah, no, en 0 no. En En 0 la no. fila En del 0 no. cero no está. No está, no tiene. No, no, no. En Entonces 0 el inverso del 0 no existe. Yo me paro en la fila del 1, estoy parándome en esta fila. Y yo tengo que buscar el elemento neutro. ¿Está en esta fila? no. Ahí sí. ¿Quién sería? El 1. El 1. Me paro en la fila del 2. ¿Está el elemento neutro ahí? No, no. No tiene entonces inverso. Me paro en la fila del 3. Busco el elemento neutro. ¿Está el elemento neutro? Sí. ¿Quién sería? El 3 sería. El 3. Fíjense entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me paro en la fila, busco el elemento neutro. No, acá no tiene, entonces no le puedo inventar inverso, no existe el inverso. Me paro en la fila del 1, busco el elemento neutro, es este, entonces su inverso será ese elemento. En la fila 2 me paro, no está, entonces no tiene. En la fila del 3 me paro, busco el 1, que es el elemento neutro, el inverso será el mismo elemento que acá lo ponemos. Esa es la mecánica para encontrar elementos inversos. Cuando tengo una tabla de composición. ¿Está claro o no? Bueno, igual vamos a tener un montón de ejemplos. Supongo que habrá más tablas para ver. Bien. Bueno, acá no sé si tienen alguna duda más. Dígame, porque eso es lo que hay que aplicar para hacer el ejercicio. Si no hay duda, seguimos. Sí, la estructura algebraica. Fíjense, entonces lo que hicimos ahora es presentarle la operación binaria, que es una función entonces, que yo tomo dos elementos del conjunto, le aplico la operación binaria que quieran estudiar, el resultado de esa composición me tiene que dar un elemento que también tiene que pertenecer al conjunto, esa definición de operación binaria, una operación cerrada, le decimos también, y luego definimos las propiedades que eran la asociatividad y la conmutatividad principalmente y la distributividad de una con respecto a la otra cuando yo tuviere dos operaciones binarias. Por lo general, la primera parte solo es una operación binaria, así que las propiedades serían la asociatividad, la conmutatividad y después vimos elementos notables donde a nosotros nos interesa particularmente el elemento neutro y el elemento inverso. También hemos explicado el elemento absorbente, pero por lo general para la estructura algebraica trabajamos con elemento neutro y elemento inverso, ¿sí? Y también presentamos dos teoremas donde dijimos que si tiene elemento neutro era único y si tiene elemento inverso, la operación binaria si era asociativa tenía que ser único el elemento inverso. Bien, eso es lo que vimos y ahora vamos a ver lo que nosotros siempre hablamos de estructuras algebraicas.
Entonces, en este caso en particular, la estructura algebraica dice es un objeto matemático que consiste en un conjunto no vacío. Yo tomo un conjunto no vacío y una operación binaria definida en ello. Entonces, vamos a comenzar desde lo más simple con el concepto de monoide. Nosotros le llamamos monoide, le aclaro, algunos libros le ponen otro nombre, ¿sí? Nosotros le llamamos monoide. Entonces, en este caso particular, un monoide simplemente dice es un conjunto donde yo tengo un conjunto de distintos vacíos y una operación binaria definida en él. Sí, está formada por un conjunto no vacío y una operación binaria definida en él. Esa es la estructura más chiquitita que tenemos, el inicio de toda la estructura algebraica, y simplemente con un conjunto distinto vacío y una operación binaria que esté definida en él. Si cumple que es una operación binaria definida en él, entonces estamos en presencia de lo que nosotros llamamos un monoide. Dice en el sistema axiomático, los axiomas son proposiciones verdaderas, ¿sí? Son verdaderas. Entonces, simplemente, fíjense, acá dice que hay una operación binaria en un conjunto distinto de vacío. Eso es la estructura más básica que tenemos, que son los monoides. Simplemente tengo un conjunto y tengo que probar que la operación binaria está definida en su conjunto. Esa estructura se llama monoide. ¿Sí? Acá le damos este ejemplo de monoide que nosotros estudiamos, los números naturales con la suma, el número natural con la diferencia, habíamos visto que no estaba definida en los naturales, entonces no era monoide. Los naturales con el producto es un monoide, los enteros con el producto es un monoide, los enteros con la diferencia es un monoide. Bueno, le damos ejemplos que hemos analizado antes y ahora nos preguntamos si eran monoides o no. Otra estructura matemática que sigue es el semigrupo. En el semigrupo nosotros le llamamos semigrupo, le aclaro, porque hay algunos libros que no lo llaman, así que toman otra nomenclatura, nosotros tomamos esta. Entonces, un semigrupo dice es un monoide asociativo. Un monoide asociativo significa entonces que yo tengo un conjunto distinto de vacíos y tengo una operación binaria definida en él. Acá está la operación binaria definida en él y además ahora le pedimos que sea asociativo. Entonces, si nosotros logramos demostrar que es una operación binaria, es un monoide, y luego si demostramos que cumple la propiedad de la asociatividad a la operación binaria, entonces estamos en presencia de un semigrupo. ¿Sí? Si la operación binaria además es conmutativa, le llamamos semigrupo abeliano. Bueno, esas serían las estructuras. Bien. Luego, acá dábamos ejemplo, los naturales con la suma, dice es un monoide, y también es un semigrupo porque es asociativo. Sí, son ejemplos que nosotros estudiamos de propiedad. También los naturales con el producto es un monoide, como el producto es asociativo, entonces tiene que es un semigrupo. Los enteros con la suma, y así vamos. Fíjense que acá tenemos los enteros con la diferencia. Nosotros habíamos demostrado que era un monoide. Para que sea un semigrupo hay que demostrarle la asociatividad, y acá, como demuestran la asociatividad, no le da, y entonces no es un semigrupo en los enteros. Bien, y luego tenemos otro concepto de que también es un concepto conocido para ustedes, le llamamos homomorfismo de monoide. El homo siempre es igual, morfismo en este caso se refiere al cuerpo, ¿no? Igual el cuerpo. Entonces, el homomorfismo de monoide, el concepto este que vamos a definir ahora va a ser el mismo, solamente va a cambiar las estructuras en las cuales nosotros estemos definiendo. En este caso yo hablo de monoide, también puede ser para semigrupo, y luego vamos a ver el concepto de grupo que también va a servir. Entonces el concepto de homomorfismo, en este caso en particular, fíjense, nosotros tenemos dos conjuntos, el conjunto A con una operación binaria definida en él, el conjunto B con una operación binaria definida en él, una operación binaria, en este caso asterisco, el otro asterisco prima. Dice, tenemos dos monoides. Una función, dice una función, en esta función que va desde el conjunto A, del conjunto A al conjunto B, dice es un homomorfismo de la estructura del monoide A al monoide B, sí, solo sí, que la imagen de la composición acá define
El homomorfismo dice la imagen de la composición de dos elementos de A es igual a la composición de sus respectivas imágenes en B. Acá simplemente, fíjense, con todo esto lo que estamos definiendo dice que F es una función que va desde el monoide A al monoide B con sus respectivas operaciones binarias definidas en ello. Es de manera tal que se cumple esto si yo hago acá que dice que la composición de los elementos, fíjense que acá A compuesto con B, si ustedes observan, esta es la operación binaria que está definida en el conjunto A. Quiere decir que yo tomo elementos del conjunto A, eso que dice acá, tomo elementos del conjunto A, hago la composición por medio de la operación binaria definida en ese conjunto, y luego de hacer esa composición, y ahí le aplico la función esta función f, es la que yo estoy investigando, si es un homomorfismo de monoide. Entonces, una vez que haga esa composición por medio de esta operación binaria, recién yo le aplico la función se las damos nosotros, y el resultado de ese tiene que coincidir en este término de la identidad. Si ustedes observan, yo tomo el elemento A, ¿sí? Le aplico la función que estoy estudiando, le aplico la función a esa imagen. Acá voy a tener una imagen, a esa imagen luego la voy a aplicar la composición por medio de la operación binaria del conjunto B, eso dice, y ese resultado de esta composición, fíjense, de imágenes, su resultado final tiene que ser igual a este resultado final. Esa es la definición, eso es lo que ustedes tienen que demostrar si esta función que nosotros le damos acá los lleva desde el homomorfismo los lleva desde el conjunto del monoide A, los lleva al monoide B. Eso es lo que significa. Si yo por medio de esa función puedo pasar de un monoide a otro monoide. Eso es lo que dice esto. Es el homomorfismo de monoides. Esta es la base de lo que ustedes vieron ya de la transformación lineal, porque en ese caso en particular ustedes trabajaban con espacios vectoriales, que es la culminación de toda la estructura algebraica. Nosotros acá estamos en los inicios, estamos hablando simplemente de monoides, que el pobre monoide simplemente tiene un conjuntito y una operación binaria definida en ellos. Ya desde ahí vamos creando el concepto de homomorfismo. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber acá? A mí me tienen que dar la función, sí, la función que me mande desde el monoide A al monoide B, y también las operaciones binarias definidas en ese conjunto. Y luego yo tengo que hacer cumplir esta definición que la imagen de la composición de los elementos de A, porque ahí ve con la operación binaria definida en el conjunto A, sea igual a la composición de sus respectivas imágenes en B por medio de la operación binaria asterisco prima. Eso dice, todo esto que dice en palabra significa esta expresión matemática. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo, ¿sí? Acá yo tengo R3, dice con la suma, y a R2. Quiere decir que la función f me va a permitir a mí pasar del monoide R3 con suma a un monoide de R2 con suma. Entonces, ¿cuál es esa función que yo tengo que estudiar? Es esta función. Ellos dicen que yo puedo pasar de R3, ¿sí? De R3, fíjense, tengo tres componentes acá, a un R2 con dos componentes. Eso es lo que tengo que estudiar, si es factible o no es factible. Entonces acá preguntamos, aplico la definición, esa es la definición, si ustedes quieren traducirla a su expresión, fíjense, esta es la función asterisco y esta es la función asterisco prima. Quiere decir que a mí eso me quedaría a mí como f de A más B, y acá me queda f de A más f de B, reemplazada por las operaciones de esos respectivos monoides, que son sumas. Bien, luego nosotros, a ver acá, a ver, déjame. Ahí está. ¿Sí? No me gusta cómo está ahí, así que lo vamos hacia acá. Entonces acá me dice que yo tengo que tomar elementos, la tiene que pertenecer a R3. Como pertenece a R3, entonces, ¿a cuántas componentes va a tener? 3.
R3. R3 le llamo yo, pero ustedes saben que es el espacio. Entonces tengo aquí A1, A2 y A3. Y acá tengo la otra que es B1, B2, B3. ¿Sí? Luego, acá la operación esta, nosotros habíamos visto, lo habíamos reemplazado recién, que veíamos que era la suma, ¿sí? Es la suma. Entonces acá me queda f de A más f de B. Entonces yo estoy acá, tomo como A pertenece a R3, entonces ustedes van a tener, y tengo que hacerle la suma, ustedes van a tener entonces ahí A1, A2, A3 más B1, B2, B3. ¿Sí? Esto es A, este B y tengo que sumar. Luego, bueno, yo lo sumo, ¿qué me queda? Me queda entonces A1 más B1, A2 más B2, me queda A3 más B3. ¿Sí? Simplemente sumé. Y luego dice acá que aplique la función. ¿Cuál es la función? Es esta. Que la función me dice acá que si yo tengo un elemento de R3, que acá ya lo tengo, dice, me queda un elemento de R2 y me da esa particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Dice, primer componente menos tercer componente. Primer componente para mí es esta, es A1 más B1, menos quién dice, tercer componente, menos quién entonces. Y la otra, segunda componente, A2 más B2, menos tercer componente también, menos A3 menos B3. Ahí está. Ese es mi resultado que tengo de esa primera, de esta primera igualdad. Primer término, la igualdad. En el Profe, segundo término, dígame. ¿no sería menos B3 en la primera componente? Ah, sí, menos B3. Está, gracias. Bueno, en la segunda acá dice f de A. Y ya como A pertenece a R3, acá yo tengo f de A1, A2, A3. Y acá tengo B1, B2, B3. ¿Sí? Entonces, porque A pertenece a R3, entonces tenemos esta expresión, dice que directamente le aplique la función está ahí, entonces ustedes observen ahí, ¿qué me queda? Me queda primer componente que es A1 menos tercer componente que es menos A3, la segunda componente es A2 menos A3, y acá que me queda B1 menos B3, B2 menos B3, así, ¿no es cierto? Y luego tengo que hacer la suma. La suma entonces en R2 se suman término a término, A1 menos A3, más B1 menos A3, bueno, acá tengo A2 menos A3, menos más B2 menos B3. Y entonces tengo que ver si son iguales o no. ¿Son iguales o no? Sí, ¿Son profe. iguales o no? Si son iguales, profe. Son iguales, sí. Entonces, nosotros decimos, por lo tanto, esa función es un homomorfismo, ¿sí? Es un homomorfismo. Y esa es la manera en que tienen que hacer las demostraciones. Acá está explicado, sí, se llega. A mí no me gusta cómo está, por eso se los explico de esta manera. Y el otro concepto que tenemos es el núcleo de un homomorfismo. Fíjense, si yo tengo los moinoides, dice, y yo demostré que la función es un homomorfismo, tenemos el núcleo de un homomorfismo, dice, se llama núcleo de homomorfismo a todos los elementos del conjunto A cuya imagen, a esto se refiere, X pertenece al conjunto A, de manera tal que cuando le apliquemos la función, la imagen, dice, me da como resultado el elemento neutro de la operación definida en el segundo conjunto. Quiere decir que si ustedes tienen, tengo el conjunto A, el conjunto B, ellos dicen que este núcleo va a estar formado, si es que existe este núcleo del homomorfismo, cuando yo le aplique la función me va a dar como resultado
el elemento neutro de la operación asterisco prima de este conjunto. Entonces, de esa manera yo tengo que buscar los elementos que pertenecen al núcleo. Entonces acá, como nosotros teníamos, fíjense, yo acá en la definición dice, esta es la definición de elemento neutro, entonces yo tengo que buscar acá todos los elementos que cumplan esa condición. Yo aplico la función a un elemento de R3 cualquiera, le aplico la función que estamos viendo que era un homomorfismo, me daba esta, y esa tengo que igualarla al elemento neutro del segundo espacio, que es R2, que nosotros sabemos que para la suma es 0, 0, y si no la buscan, ¿sí? 0, 0, entonces acá simplemente lo que tengo que hacer es la igualación, primer componente igual a 0, que se hace acá, la primera componente igual a 0, la segunda componente igual a 0, y de ahí yo saco que x es igual a z y que y es igual a z. Quiere decir que los elementos del núcleo van a ser elementos de R3, porque el núcleo está acá en R3, acá en R3, fíjense, esto es R3 con la suma, y esto era R2 con la suma. Entonces quiere decir que los elementos del núcleo van a ser elementos de R3 que tienen esta particularidad, fíjense, que X es igual a Z, que Y es igual a Z y que Z vale Z. Este es el núcleo, los elementos del núcleo. Entonces de esa manera tienen que, se los presento, igual lo vamos a volver a ver. Y acá, este es otro ejemplo, no lo vamos a ver, quiero ver esto. Este es el concepto de imagen de un homomorfismo. En la imagen de un homomorfismo, la definición dice que es el conjunto de todos los elementos de B. Fíjense, pertenecen al segundo conjunto que es B. Dice que son imagen por el homomorfismo de algún elemento de A. ¿Quiénes son los elementos que están en la imagen? Son todos aquellos elementos, dice que fíjense, de X que cuando ustedes hacen la transformación, me da como ahí que son elementos del conjunto B. Quiere decir que la imagen de un homomorfismo siempre va a estar acá. La imagen siempre va a estar acá. ¿Será todo el conjunto o será un conjunto que tenga una determinada característica? Pero así como acá el núcleo siempre está en el primer conjunto, la imagen siempre va a estar en este segundo conjunto. Eso que les quede claro, porque ustedes a veces ponen como núcleo elemento del conjunto B y se bueno, no entendieron nada. Bueno, ahora les reaclaro y lo vamos a volver a aclarar. Que en este caso en particular, ustedes para preguntarse cuál es la imagen, fíjense, ustedes tienen acá, aplican la definición a cualquier elemento, me da como resultado x menos z, y menos z, lo que hay que preguntarse, si estos elementos de acá, que me da como resultado de esa imagen, tienen alguna restricción. Usted tiene que x menos z son números reales, si hago la diferencia me va a dar un número real, eso es lo que ponemos acá, ¿ve? Que me da un i1, un i2, cualquiera. Entonces, como nosotros no tenemos ninguna restricción, por eso decimos que todo R2 es imagen, ¿sí? Es imagen. O si no ponen esto, pueden poner esto también, está bien, o me ponen un XY, como quieran, también va a estar bien, pero eso significa que todos los elementos de ese conjunto, del segundo conjunto, pueden ser imagen. Bien, ese es el concepto entonces de homomorfismo y de núcleo y de imagen. Fíjense en que nosotros tenemos una restricción, ¿y cuál es? En la definición de núcleo, para encontrar cuáles son los elementos que pertenecen al núcleo, dice que tiene que ser igual al elemento neutro del segundo monoide. Yo al pobre monoide no le demostré nada, solamente al pobre monoide le demostré que era una operación binaria. Entonces, yo en este caso en particular, nosotros sabemos que si es que tiene elemento neutro, si no se lo buscamos para demostrar que tenga. Bueno, eso ya no va a pasar porque después vemos las estructuras que ya vamos a trabajar con estructuras donde ustedes tienen que buscarle el elemento neutro al conjunto, así que no va a haber duda que tenga elemento neutro. Bien, hasta ahí vemos hoy y el lunes terminaremos si Dios quiere. Bien, a ver. Bien. Entonces, ese es el comienzo de sistemas algebraicos. Son muchos temas que ustedes ya conocen, así que si lo tratan con mucho cariño, van a ver que no es difícil, ¿sí? Sino hay que acomodar los conceptos que uno conoce nada más. Bien, chicos, los veo entonces el lunes, si Dios quiere, obviamente siempre, y seguimos con esto, ¿sí?
Yo ahora hoy, capaz que más tarde ya les deje la tarea del práctico sí, para que vayan viendo y trabajando. Bien, nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.